Mi nombre es Óscar López Pulecio y he escrito para Las Dos Orillas una nota sobre algo sobre lo cual hay pocas dudas, y es que existe una crisis política en Colombia. Para eso es bueno recordar cómo funciona la política. Y la nota se titula Sin Congreso no hay gobierno. Una cosa es una crisis política y otra una crisis económica. Y la gente sale a la calle a protestar por ambas, lo que confunde causas con efectos. En Hong Kong, España, Bolivia, Perú y Colombia, solo por citar algunos ejemplos de muchos que hay en la actualidad, hay crisis políticas. En Argentina, Ecuador, Chile y Francia hay crisis económicas. Venezuela, por otro lado, es un caso perdido. Hay crisis política, económica y social. La crisis política en Colombia se resume en dos líneas: un gobierno sin mayorías en el Congreso, sin intención de conseguirlas, que ha perdido buena parte del apoyo popular que lo llevó al poder. Es el resultado del conocimiento elemental de cómo funciona nuestro sistema político. Un libro de texto obligatorio para quienes inician estudios de Derecho y Ciencias Políticas es La Teoría General del Sistema Político de Maurice Duverger, politólogo francés, quien escribió en la segunda mitad del siglo XX sesudos análisis de cómo funcionaba la democracia en distintos países, y no hay dos casos iguales, especialmente en las relaciones entre gobiernos y parlamentos o congresos. Tenía Duverger la teoría, que ha sido rebasada por las realidades del siglo XXI, de que el voto universal conducía a un sistema político bipartidista, lo cual hacía muy expedito el funcionamiento del gobierno y la oposición. Se era lo uno o lo otro según los resultados electorales y ya. Pero con la notoria excepción de Estados Unidos, bipartidismo ya no existe en ninguna parte, incluyendo a Colombia, donde se extinguió hace tiempos. Ahora, la clave del éxito de un gobierno democrático, cualquiera que sea el régimen imperante, es tener una mayoría parlamentaria, cada vez más difícil de conquistar, o en su defecto, una coalición de fuerzas que le permitan sacar adelante su agenda política. Sin ello, no puede funcionar. Es así de simple, y todas las razones que se den para dar otras explicaciones son pura literatura. La situación política española es un buen ejemplo. Mientras hubo bipartidismo, el PSOE y el PP, todo fue miel sobre hojuelas. Hoy hay al menos 5 partidos con importantes representaciones parlamentarias y llevan 4 elecciones generales en 4 años para tratar de encontrar una coalición que funcione. La última de la semana pasada no hizo sino debilitar a todos los partidos, lo cual ha facilitado la formación de un gobierno frágil, porque los caminos de Dios son inescrutables. Pero no hay otra salida si se quiere que haya democracia, y no despotismo ilustrado como en el siglo XVIII, gobernantes absolutos trazando políticas que se supone son las que requiere la sociedad, o autoritarismo tecnológico, el nombre moderno de la criatura, que es llevar bienestar material al pueblo basado en desarrollos tecnológicos pero sin democracia, como en China o en los Emiratos Árabes. Tratar de que funcione un gobierno democrático con una representación minoritaria en el Congreso es buscar la cuadratura del círculo. Como sucede en Colombia, el asunto se vuelve una pugna entre los dos poderes para demostrar su fuerza, en la cual el gobierno, que depende del Congreso, lleva las de perder. Por ejemplo, en un gobierno con una coalición mayoritaria, no es posible que suceda algo tan demoledor como una moción de censura a un ministro, o que le resulte imposible garantizar el trámite de una reforma tributaria, pensional o laboral tan urgente. La idea, impulsada por el minoritario partido de gobierno, de hacer una coalición con los partidos, que controlan al Congreso, es un tema éticamente repugnante, hace mucho daño y deja en el aire algo tan necesario como la gobernabilidad.
perjudica al presidente de la República, que es una persona respetable, trabajadora, con deseos de acertar, con espíritu conciliador, porque lo vuelve responsable político de un sistema que no funciona, y perjudica al partido de gobierno, como ha quedado demostrado en las últimas elecciones municipales. Es algo que a nadie beneficia, ni a ellos ni al país. Todos deberían leer a Duverger. En el siglo pasado, en el sistema político colombiano, copiado en muchas partes del norteamericano, había lo que en Estados Unidos se llama midterm elections, que aquí se llamaban elecciones de mitad. El periodo de los representantes a la Cámara era de 2 años, lo cual permitía que en la mitad del periodo presidencial el presidente ajustara su gabinete y sus políticas de acuerdo con los resultados de esa elección. Si le iba bien, maravilloso; si le iba mal, se hacían correctivos. Ese papel lo cumplen ahora, sin querer queriendo, las elecciones regionales de gobernadores, alcaldes y cuerpos colegiados regionales y municipales. Esas son las voces que deberían oírse para encaminar la política, que está muy descaminada, y solucionar la crisis política que nos aqueja, que no es económica, pues la economía va razonablemente bien. Precisamente, la agenda del anunciado paranacional incluye la preocupación legítima por cosas que no han sucedido ni van a suceder si no se arregla la política, como son el trámite y aprobación de grandes reformas sociales. Es esa incertidumbre la que crea tanta agitación ciudadana.